En esta noche, hermanos, vamos a estar viendo entonces este estudio de la palabra del Señor que tiene relación con los pactos, hermanos, de Dios. Esperamos, hermanos, poder pasarlo todo, si no, lo terminaremos en una próxima oportunidad. Amén. Quiero respetar, hermanos, los tiempos, no alargarnos más de la cuenta, sino que ir respetando los tiempos, y si no se alcanza, bueno, lo pasaremos la parte siguiente en otra oportunidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, hay, hermanos, una palabra que hoy en día muchos cristianos la están mal utilizando, y es la palabra decreto. El mundo la usa para decir decrétalo, ¿no es cierto? No, yo decreto que me va a ir bien, tú tienes que decretarlo. Y a muchos cristianos que también eso se le ha contagiado, se le ha pegado. Y muchos dicen también, no, si decrétalo que mañana te va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que es, hermano, el decreto? El decreto, hermanos, es el plan eterno de Dios, que es un plan soberano e inmutable de Dios para todo el universo. Y el decreto de Dios tiene que ver con juicio y también con sentencia legal. Y nosotros vemos, hermano, en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3, donde Dios establece mandamientos, estatutos y también decretos, ¿no es cierto? Y decretos. Ahora, ¿qué es lo que es el pacto? El pacto es una alianza, es un acuerdo. Una alianza, un acuerdo bilateral que Dios establece con el ser humano a lo largo, hermano, en la historia. Y esta alianza, este acuerdo, incluye promesa, incluye responsabilidades y también condiciones. Por lo tanto, tanto el decreto como el pacto solamente lo establece Dios. Así que si usted por ahí está diciendo decreta lo que mañana te va a ir bien, no lo diga más, porque eso solo lo establece Dios. Amén. ¿Quién hace el pacto con el hombre? Es Dios. ¿Quién da los decretos? Es Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Santo sea el nombre del Señor. Bien, dentro, hermano, de los pactos bíblicos que vamos, hermano, nosotros a estar viendo, tenemos lo que es el pacto edénico, tenemos también el pacto adámico, el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Y hay un séptimo pacto que lo incluyen algunos teológicos, que tiene que ver con el pacto de Palestina o el pacto de la tierra. Pero yo quiero enfocarme en esto, en lo que ustedes ven ahí en pantalla, ¿ya? El pacto edénico establecido, hermano, en el jardín del Edén. El pacto adánico está tras la caída en Génesis 3, que es un pacto incondicional de gracia, donde Dios instituyó consecuencias por el pecado. El pacto noémico tiene que ver en Génesis 9 con, ¿no es cierto?, después del diluvio, un pacto incondicional que Dios hizo con toda la creación. El pacto abrahámico es un pacto incondicional que Dios prometió a Abraham de hacer de él una gran nación. El pacto mosaico, es entregado en el monte Sinaí. Un pacto estrictamente condicional basado en la ley, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. El pacto davídico, según de Samuel 7, un pacto incondicional donde Dios promete a David que su linaje, trono y reino se establecerán para siempre. Y el nuevo pacto, ¿no es cierto?, inaugurado por Jesucristo. Entonces vamos a ir desglosando, hermano, todo esto hasta donde lleguemos hoy, ¿ya? Si alcanzamos a verlo todo, gloria a Dios. Pues si no, seguiremos en un próximo estudio.
Bien, cuando hablamos, hermanos, de pacto, yo me voy a basar primero en la cita bíblica de Hebreos, capítulo 8, del verso 6 al 12. Y hay un texto que puse, ¿no es cierto?, ahí en pantalla que dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, cuando hablamos, queridos hermanos, de los pactos de Dios, estamos nosotros entrando a un tema, no a un tema secundario, ni tampoco estamos entrando a una simple categoría teológica, sino que estamos entrando a lo que es el corazón mismo de cómo Dios ha decidido revelarse, relacionarse con el hombre y de esta manera desarrollar su plan de redención a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios, no avanza ella como una colección desordenada de historias, sino que avanza mediante pactos. Vemos allí desde Génesis y Apocalipsis que Dios habla, Dios promete, de que Dios establece condiciones, de que Dios revela también su voluntad y que Dios dirige la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Por eso, si nosotros no entendemos los pactos, terminamos leyendo la Biblia como piezas separadas que no logran conectarse correctamente. Entonces, como decía anteriormente, vamos a hablar de Abraham. Pero si no entendemos, hermanos, los pactos, podemos hablar de Abraham, pero sin entender la promesa. Podemos hablar de Moisés sin comprender la ley. Podemos hablar de David sin reconocer el reino. Y aún podemos hablar del Evangelio mismo sin ver cómo Cristo cumple lo que Dios había anunciado desde el principio. Por eso que los pactos son las columnas que sostienen la unidad de toda la revelación bíblica. Que Dios nos bendiga. Entonces, la importancia, hermano, de este estudio, la importancia de este tema, se hace evidente en este versículo del capítulo de Hebreos 8:6, donde dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, este versículo, hermano, de Hebreos nos muestra algo fundamental. ¿Qué nos muestra? La obra de Cristo, que no aparece desconectada del Antiguo Testamento, sino que aparece como el cumplimiento del plan de Dios que venía revelando progresivamente por medio de sus pactos. Y aquí, hermano, debemos de detenernos y pensar cuidadosamente. Muchas veces escuchamos expresiones como pacto, nuevo pacto o ley, ¿no es cierto? Pacto, nuevo pacto, ley. Yo creo que eso lo hemos venido escuchando siempre. Pero a veces la escuchamos sin comprender realmente cómo se relacionan entre sí. Algunos imaginan que Dios cambió completamente su manera de obrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como si existieran dos planes distintos de salvación. Otros leen los pactos como acuerdo meramente humano, sin reconocer que son revelaciones divinas que muestran el carácter, la justicia, la gracia y la fidelidad de Dios. Pero cuando examinamos nosotros la Escritura cuidadosamente,
descubrimos una verdad poderosa, y esta verdad es: Dios no ha trabajado mediante planes contradictorios, sino que mediante revelación progresiva que encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Alabado sea el Señor. Nos bendiga nuestro Dios. Entonces, los pactos, hermanos, no compiten entre sí, sino que se desarrollan, avanzan y apuntan hacia un mismo propósito redentor. Por eso, hermano, que en este estudio vamos a responder preguntas esenciales, como por ejemplo, ¿qué es un pacto bíblico? ¿Cuáles son los pactos principales de la Biblia? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué diferencia existe entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cómo debe vivir el creyente bajo el nuevo pacto en Cristo? Todas estas preguntas las vamos a ir desarrollando en este tema. Entonces, no queremos nosotros, hermano, estudiar este tema así superficialmente, porque no lo vamos a entender. Queremos permitir que la misma Escritura, la palabra de Dios, nos guíe paso a paso. Porque cuando entendemos nosotros los pactos de Dios correctamente, comenzamos a ver la Biblia no como fragmentos separados, sino como una sola historia redentora dirigida soberanamente por Dios desde el principio, desde Génesis, principio, hasta el final de la historia. Entonces comenzamos, hermano, con la primera. ¿Qué es un pacto en la Biblia? ¿Qué es un pacto? Antes de analizar los grandes pactos de la Escritura, primero debemos entender qué significa realmente esta palabra. Como decía anteriormente, muchas veces escuchamos esta palabra pacto. Pensamos en un acuerdo entre dos partes iguales, como si Dios y el hombre se sentaran a negociar condiciones. Pero en la Biblia, el pacto tiene un peso, hermano, mucho mayor. Un pacto bíblico no es simplemente un contrato humano que yo voy a la notaría y lo firmo ante un notario. Un pacto bíblico es una relación solemne, establecida bajo la autoridad de Dios. Entonces, para tener un mejor entendimiento, hermano, del mensaje que Dios tiene para nosotros, debemos primero analizar la palabra que aquí se usa como pacto. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, berit, definida como pacto, alianza o compromiso, también la aplica, hermano, a pacto entre Dios y el hombre. Y también se afirma que en el Nuevo Testamento esta palabra hebrea se traduce como pacto. Entonces, esta definición nos ayuda a evitar una confusión común en la Biblia. Un pacto puede incluir responsabilidad humana, señales visibles, consecuencias reales, pero su fundamento no está en la fuerza del hombre, sino que está en la fidelidad de Dios. Entonces, los pactos bíblicos comienzan con la iniciativa de Dios, con la iniciativa divina. Los pactos no comienzan con la capacidad humana. Esto nosotros tenemos que tenerlo claro. Los pactos comienzan con la iniciativa divina. Por eso vemos, hermano, que Dios mismo establece el pacto con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 18. Ahí la Biblia nos dice y declara: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, este texto es clave, hermanos, porque nos muestra el orden correcto. Vemos que Abraham no inventó el pacto, ¿no es cierto? Dios, hermano, está allí. Abraham no propone sus términos, Abraham no diseña la promesa, sino que es Dios quien habla. Amén. Es Dios
quien promete y es Dios quien establece. Dice la Biblia: en aquel día hizo Jehová un pacto, diciendo, hablando Dios, a tu descendencia daré esta tierra. Dios habla, promete, y Dios establece desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, esto, hermano, distingue los pactos bíblicos de los acuerdos humanos. En los acuerdos humanos se sientan ambos y llegan a un acuerdo, pero en los pactos, hermanos, bíblicos, es Dios quien lleva la iniciativa. Es Dios quien habla, es Dios quien promete y es Dios quien establece. Y el hombre solo obedece. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces también vemos, hermano, que los pactos pueden incluir señales visibles que recuerdan estas señales lo que es la fidelidad de Dios. Nosotros vemos que después del diluvio, Jehová declaró ahí en Génesis capítulo 9, versículo 13. Y Dios dijo: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El cual será, señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, la señal no crea el pacto, la señal lo confirma. Amén, ¿se entiende, no es cierto? La señal no crea el pacto, sino que la señal confirma el pacto. Y esto es importante, amados hermanos, porque nos enseña que Dios no deja su relación con el hombre ahí en ideas vagas, en el aire, sino que Él habla, Dios promete, Dios establece señales y Dios la sostiene. Entonces, sostiene su palabra. El pacto, hermano, revela que Dios no actúa de una forma improvisada como lo hacemos muchas veces nosotros, sino que Él actúa, hermano, con propósito, actúa con fidelidad y actúa con autoridad. Que Dios nos bendiga. Además, hermano, los pactos revelan el carácter de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. La Biblia dice allí: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En este versículo de Deuteronomio 7:9 vemos, hermanos, que hablar de pacto no es hablar de una estructura fría. Estamos hablando, hermanos, del Dios fiel, que guarda su palabra. Los pactos muestran la fidelidad de Dios en acción. Él no promete como lo hace el hombre, porque el hombre, el ser humano, promete pero no cumple. El hombre promete, la mujer promete, pero no cumple. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil, el ser humano es cambiante. Promete, hermano, y no cumple. Pero Dios, que es fiel, Él promete porque es un Dios santo, es un Dios fiel y es un Dios verdadero. ¿Cuánto alaban a ese Dios? Por lo tanto, amados hermanos, cuando nosotros hablamos de pacto en la Biblia, no estamos hablando de unos detalles simples, ni de unos detalles, hermanos, secundarios. Estamos mirando una de las formas principales en que Dios organiza su revelación, gobierna la historia, dirige, hermano, al hombre hacia la redención. Cada pacto añade luz,
desarrolla el propósito divino y prepara el camino para el cumplimiento perfecto de Cristo. Y esto, hermano, nos lleva a una pregunta necesaria. Si los pactos ocupan un lugar tan central en lo que es la revelación bíblica, ¿por qué son esenciales para entender correctamente toda la Escritura? ¿Por qué los pactos son esenciales para entender toda la Biblia? Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, después, hermano, de entender que es un pacto bíblico, ahora debemos comprender por qué este tema ocupa, hermano, un lugar tan central dentro de toda la revelación divina. Esto no es un detalle, como decía, secundario, ni es una categoría, hermano, teológica opcional. Los pactos son una de las estructuras principales mediante las cuales Dios revela su carácter, desarrolla su plan redentor, conecta progresivamente toda la Escritura. Entonces, muchas de las confusiones, hermanos, doctrinales más comunes nacen precisamente aquí. Algunas personas leen el Antiguo Testamento, leen el Nuevo Testamento como si fueran mensajes desconectados entre sí. Otros imaginan distintos métodos de salvación en diferentes épocas. Pero cuando nosotros observamos cuidadosamente, hermano, el desarrollo de los pactos, descubrimos una verdad extraordinaria, y es que Dios ha estado desarrollando un solo plan redentor desde el principio, y cada pacto añade claridad al mismo propósito divino. Por eso, como dice en la pantalla, los pactos revelan la unidad de toda la Escritura. La Biblia no avanza como una colección desordenada de historia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis existe una línea continua, hermano, de revelación que une promesa, unen, hermano, redención, y también unen lo que es el cumplimiento. Entonces, los pactos funcionan como conexiones divinas que mantienen esa unidad. Y esto comienza, hermano, al verse en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 3:15. La Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es profundamente importante, hermano, porque aquí introduce la primera promesa de redención después de la caída del hombre. Desde ese momento, la Escritura comienza a desarrollar progresivamente la esperanza del Redentor prometido. Y más adelante en el Nuevo Testamento, vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Confirma, hermano, esta continuidad. 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vemos entonces la Biblia que mantiene una misma dirección desde el principio hasta el final. Lo que comienza como promesa en Génesis encuentra su cumplimiento definitivo en Cristo. ¿Qué nos decía Génesis? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y 1 Juan 3:8 nos decía que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esto es importante porque elimina, hermano, la idea de que el Antiguo y el Nuevo Testamento presentan mensajes distintos o mensajes contradictorios, porque los pactos muestran que toda la revelación bíblica está unida bajo un mismo propósito redentor. Que el Señor nos bendiga.
Los pactos, hermanos, revelan el desarrollo progresivo del plan de redención. Dios no reveló toda su obra redentora así de una sola vez, sino que a lo largo de la historia bíblica, cada pacto añade mayor claridad acerca de su propósito eterno. Por ejemplo, el pacto con Noé preserva a la humanidad después del juicio del diluvio. Génesis 9:11. Dios le dijo: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí vemos que Dios preserva ahora la creación y que mantiene abierta la historia humana para el desarrollo posterior de su plan, hermanos, redentor. Dios le dijo que ya no habría otro diluvio, que Él no destruiría la tierra como lo hizo en esa ocasión. Esa fue, hermano, la promesa, fue el pacto, que no lo iba a exterminar con aguas de diluvio, ni habría más diluvio para destruir la tierra. Ahora, más adelante el pacto con Abraham, Génesis capítulo 12, verso 2 y verso 3, amplía, hermano, aquí significativamente esta revelación. Y Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, aquí, hermano, la redención ya no aparece solo como una promesa general, sino como un plan que alcanzará a todas las naciones de la tierra. ¿Me está entendiendo? Con Noé estableció un pacto, ¿no es cierto? Le dijo que no lo iba a exterminar más, ninguna carne, ningún ser humano, lo iba a exterminar más con agua de diluvio. No habría más diluvio, para destruir la tierra. Ahí, hermano, había una promesa. Pero con Abraham, hermano, amplió esta revelación que le dio, hermano, Noé, alcanzando, hermano, así esta redención, no solo con una promesa general, sino con un plan que iba a alcanzar ahora a todas las naciones. Entonces, como hemos visto, hermano, previamente, el Nuevo Testamento conecta directamente esta promesa también con el Evangelio. Vamos ahora a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3:8, dice la Biblia: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se fija cómo va conectando? Desde el Antiguo hacia el Nuevo Testamento a través del Evangelio. Entonces, esto nos demuestra, hermano, que Dios no cambia su plan de salvación, sino que lo revela progresivamente con mayor claridad a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuánto bendicen al Señor? Entonces, los pactos también conectan correctamente con la ley, la gracia y la promesa. Uno de los errores más comunes dentro de la interpretación bíblica es presentar la ley y la gracia como si fueran ideas completamente opuestas o ideas, hermanos, incompatibles. Pero cuando entendemos los pactos correctamente, descubrimos que ambas, tanto la ley como la gracia, forman parte del mismo plan redentor. El pacto mosaico, estamos aquí hablando de la ley, ¿no? El pacto mosaico revela ¿qué cosa?
la santidad de Dios y revela la realidad del pecado humano. Romanos capítulo 3, verso 20. La Biblia dice allí: ya que por las obras de la ¿qué? De la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Entonces, el pacto mosaico reveló la santidad de Dios y la realidad del pecado de la humanidad. La ley no fue dada como medio de salvación, sino como una revelación del pecado y la necesidad de redención. Entonces, esto significa, amados hermanos, que la ley no contradice la gracia. Prepara el corazón, la ley prepara el corazón para comprender la necesidad de ella. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 24. Esto confirma esta verdad. La Biblia dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, ¿no es cierto?, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, a través de este versículo, aquí entendemos que la ley y la gracia no compiten entre sí. La ley revela el problema del hombre, ¿no es cierto?, el pecado. Pero Cristo, que es la gracia, trae el cumplimiento de la solución redentora al problema revelado al hombre. Gloria sea al Señor. Además, hermano, esto elimina cualquier interpretación que convierta la ley en un sistema permanente de justificación humana. La salvación siempre ha dependido de la gracia de Dios recibida por medio de la fe. Los pactos, hermanos, también muestran que Cristo es el cumplimiento del plan redentor. A medida que los pactos, hermanos, avanzan, la revelación bíblica apunta cada vez más claramente hacia el Mesías prometido. El pacto con Abraham anuncia bendición para todas las naciones, ¿no es cierto?, para todas las naciones. El pacto mosaico revela la necesidad de la expiación. El pacto con David anuncia un reino eterno. Vamos a 2 Samuel capítulo 7, verso 2 y verso 13. Dice la Biblia: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. A través de este versículo, hermano, vemos que este pacto davídico, cuando decimos pacto davídico, nos referimos al rey David, ¿no es cierto?, al pacto que hizo Dios con el rey David. Entonces, este pacto, hermano, apunta directamente hacia el rey prometido, que establecería un reino eterno. Más adelante el ángel declara acerca de Jesús en Lucas 1, 32 y 33 y dice: este será grande, hablando de Jesucristo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, mire, aquí vemos, hermanos, claramente la continuidad del plan redentor. Los pactos no terminan en sí mismos,
Todos avanzan hacia el cumplimiento perfecto de Cristo. Y esto, hermano, también elimina la idea de que Cristo aparece desconectado del Antiguo Testamento. Entonces, como hemos aprendido, hermano, a lo largo, hermano, de este estudio que estamos dando en esta hora, la revelación bíblica avanza, hermano, progresivamente hasta encontrar en Cristo, su cumplimiento definitivo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Los pactos, hermano, eliminan la idea de múltiples caminos de salvación. Hay un dicho en el mundo que dice: todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino. No hay 2, ni 3, ni 10, ni 20. Algunas interpretaciones presentan el Antiguo Testamento como una dispensación de salvación por obras, y el Nuevo Testamento como una dispensación de salvación por gracia. Pero la Escritura demuestra consistentemente que la salvación siempre ha dependido de la gracia de Dios recibida por medio de la fe. Romanos 4, versos 2 y 3, la Biblia dice allí: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham fue, hermano, justificado por fe antes de la entrega formal de la ley mosaica, porque Abraham vino antes de Moisés. Amén. Y esto es profundamente importante porque demuestra que la gracia no comenzó en el Nuevo Testamento. ¿Entiende? Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 reafirma esta verdad. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, los pactos revelan continuidad y no contradicción. Lo repito, los pactos revelan continuidad y no contradicción. Dios no estableció diferentes métodos de salvación para diferentes épocas, sino que Dios desarrolló progresivamente la revelación de su gracia hasta el cumplimiento final en Cristo. Amén. En Cristo. Entonces, hermano, los pactos permiten interpretar correctamente toda la revelación, hermanos, bíblica. Cuando los pactos, hermanos, se ignoran o se separan incorrectamente, la Biblia comienza a aparecer fragmentada. Temas, por ejemplo, como la ley, el reino, el sacrificio, la gracia, la redención, terminan desconectados artificialmente. Pero cuando nosotros observamos, hermano, cuidadosamente el desarrollo de los pactos de Dios, descubrimos una armonía extraordinaria en toda la Escritura. Por eso que Hebreos 8:6 declara: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y de quién está hablando aquí? De Jesucristo. Amén. Entonces, como hemos aprendido, hermano, Cristo no aparece como una interrupción del plan de Dios, sino que Cristo aparece como el cumplimiento perfecto de la revelación que había sido desarrollada progresivamente desde el principio. ¿Me entiende?
Por eso, hermano, que los pactos son esenciales para interpretar correctamente toda la Biblia, porque ellos conectan la promesa con el cumplimiento, el Antiguo Testamento con el Nuevo y la revelación progresiva con la obra redentora de Cristo. Y esto, hermano, nos lleva aquí al primer gran pacto relacionado con la historia humana, y yo creo que vamos a quedar hasta aquí. La relación establecida por Dios con Adán al comienzo, hermanos, de la creación. El pacto relacionado con Adán. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, después de entender cómo los pactos conectan con la revelación bíblica, tenemos que comenzar donde inicia la historia del hombre. ¿Y dónde inicia la historia del hombre? En la creación, ¿no es cierto? En Génesis. Y aquí encontramos el fundamento de la relación entre Dios y la humanidad, el origen de la responsabilidad moral, la entrada del pecado y la primera promesa de redención. Génesis capítulos 1 al 3. Todo el desarrollo posterior de la Biblia, hermano, está conectado directamente con lo que ocurre, hermano, en estos capítulos de Génesis. Aunque la expresión de pacto adámico no aparece literalmente, hermano, en Génesis, pero la Escritura presenta claramente los elementos, hermano, esenciales de una relación de pacto. Dios establece al hombre dentro de una relación definida, le entrega responsabilidades específicas, le da mandamientos claros y declara consecuencias reales por la desobediencia. El libro de Oseas capítulo 6 verso 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Este versículo, hermano, de Oseas es importante porque demuestra que la relación establecida con Adán no era una interacción informal o una interacción, hermano, arbitraria. Desde el principio Dios estableció una relación moral y una relación espiritual definida con el hombre. Amén. Dios creó al hombre bajo su autoridad y lo creó para su gloria. Lo creó bajo su autoridad y lo creó para su gloria. La Biblia no presenta al hombre como un producto del azar, ni como el resultado de un proceso sin propósito. Génesis presenta a la humanidad como una creación directa de Dios, hecha con dignidad, hecha con propósito y hecha con una responsabilidad moral. Génesis 1, 26, 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que el hombre fue creado bajo la autoridad de Dios y como representante dentro de la creación de Dios. La humanidad, hermano, no pertenece a sí misma. La humanidad le pertenece al Dios que la creó. Amén. Entonces, esto, hermano, elimina toda idea de autonomía absoluta. El hombre no fue creado para definir su propia verdad, para establecer su propia moralidad o para vivir separado de Dios. Fue creado para reflejar la gloria de Dios. Fue creado para obedecer a la voluntad de Dios. Y fue creado para vivir en comunión con Dios. ¿Entiende? Además, Dios dice que entrega responsabilidades concretas. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces aquí entendemos, hermano, que desde el principio la relación con Dios incluía obediencia, responsabilidad
y también mayordomía. Repito, incluía obediencia, responsabilidad y mayordomía. La autoridad de Dios sobre el hombre no aparece después de la caída del hombre. Existe la autoridad desde la creación misma del hombre. Entonces vemos de que Dios estableció mandamientos claros y también consecuencias reales. La relación entre Dios y el hombre no quedó definida por privilegios y bendiciones. Dios también estableció mandamientos específicos que revelaban su autoridad moral. Génesis 2, versos 16-17. La Biblia dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Entonces, este mandamiento, hermanos, demuestra que el hombre debía vivir confiadamente en la palabra de Dios y sometiéndose a su autoridad. El problema central, hermano, no era simplemente comer de un árbol. Era decidir si el hombre obedecería al Creador o intentaría actuar independientemente de su Creador. Y esto, hermano, nos revela aquí un principio que atraviesa toda la Escritura. Rechazar la autoridad de Dios, ¿qué produce? Separación y muerte, ¿no es cierto? Rechazar la autoridad de Dios produce separación y muerte. Más adelante en Romanos 8:23 confirma la palabra esta verdad cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí, hermanos, vemos la continuidad de toda la revelación bíblica. La muerte espiritual que aparece en Génesis sigue siendo la consecuencia del pecado a lo largo de toda la Escritura. Porque la caída, hermano, introdujo el pecado, introdujo la corrupción en toda la humanidad. Génesis 3 describe, hermano, uno de los momentos más decisivos de toda la historia humana. Vemos allí la serpiente cuestiona la palabra de Dios, el hombre desobedece y el pecado entró al mundo. Y la caída no representa un error pequeño ni una debilidad superficial. La caída representa la rebelión directa contra Dios y el rechazo total a su autoridad. La caída representa la rebelión directa contra Dios y el rechazo total a la autoridad de Dios. Entonces, vemos que aquí las consecuencias, hermanos, fueron inmediatas. El pecado, ¿qué produjo? Vergüenza, primeramente. Ellos se encontraron desnudos, ¿no es cierto? El pecado, hermano, produjo luego una corrupción moral y produjo una separación espiritual y por ende muerte. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí entendemos por qué el problema humano no puede resolverse simplemente con educación, con filosofía o con religión, hermano, externa. La raíz del problema humano es espiritual y afecta a toda la naturaleza del hombre. Amén. Como hemos ido aprendiendo, hermano, la ley posteriormente revela este problema con una mayor claridad, pero la raíz del pecado ya aparece desde Génesis. Dios reveló la primera promesa de redención. Después de la caída, Dios no abandonó al hombre, no lo dejó sin esperanza. En medio del juicio dice que aparece la primera promesa
de redención en toda la Escritura. Vamos a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Lo leímos anteriormente este versículo. Entonces, históricamente este versículo ha sido reconocido como el primer anuncio del Evangelio dentro de la Biblia. Desde el mismo momento en que el pecado entró al mundo, Dios ya estaba revelando la esperanza de un Redentor. Más adelante en el Nuevo Testamento, como veíamos en 1 Juan 3:8, dice la Biblia que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos nuevamente, hermano, aquí la unidad progresiva de toda la revelación bíblica. Lo que comienza como promesa en Génesis se encuentra el cumplimiento definitivo en Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Entonces el plan de redención comienza a revelarse desde el mismo comienzo de la caída. Este es el último punto que vemos y vamos, hermano, a cerrar, hermano, este estudio y concluiremos, hermano, en una próxima oportunidad. El pacto relacionado con Adán, hermano, explica la necesidad de toda la redención posterior, todo lo que ocurre después. La Escritura está conectado, hermano, de Génesis 1 al 3, la necesidad de sacrificio, expiación, gracia y la redención, hermanos, surgen precisamente porque el pecado entró al mundo mediante la caída del hombre. Romanos 5, 18 y 19 dice que así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí el apóstol Pablo conecta directamente a Adán con Cristo. ¿Se fija? Cómo toda la Escritura se va conectando. Pablo conecta a Adán con Cristo. Adán introduce el pecado y muerte. Pero ahora Cristo trae obediencia, trae justicia y trae vida eterna. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, esto significa, hermano, que la historia de la redención no puede entenderse correctamente sin comprender primero lo que ocurrió en Génesis. El Evangelio responde al problema introducido por la caída. Y la cruz responde a la condición pecaminosa del hombre revelada desde el principio. Y esto nos lleva, hermano, al siguiente gran pacto bíblico, el pacto con Noé, donde Dios preserva a la humanidad después del juicio y establece una promesa de estabilidad para el desarrollo posterior de su plan redentor. Pero este pacto lo vamos a ver en una próxima edición de este estudio bíblico. Amén. Así que nos queda todavía, hermanos, 5 pactos, hermanos, que tenemos que analizar. Solamente alcanzamos a ver el primero. Que el Señor les bendiga, Dios les ayude, hermano, para que cada día podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Amén. Que usted pueda haber oído, pueda haber entendido, hermano, la importancia de poder entender los pactos, cómo se van conectando desde el principio, hermano, a través de toda la Escritura, hasta haber realizado todo esto en Cristo, el Hijo de Dios.